Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En vídeos recientes veníamos hablando de la pregunta de todas las preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo o qué soy yo? Que por cierto son dos preguntas diferentes que también tendremos que matizar y lo haremos también en otra ocasión, ¿no? Pero más allá de esos matices, el qué soy yo, a lo largo de la historia esto se ha respondido de formas muy diversas. Y en nuestra tradición occidental, del mismo modo que, por ejemplo, ya en la Grecia antigua, la cuna de nuestro pensamiento occidental, por ejemplo, el Parménides, ¿no? El presocrático Parménides de Elea distinguía entre el ser y los entes, ¿no? También en una línea no igual ni mucho menos, pero en algunos aspectos parecida a Aristóteles también, el ser y los entes, o Platón y a partir de él, pues un montón de pensadores de su línea, la realidad última y las apariencias, ¿no? O lo que es y lo que parece, ¿no? El ser y las apariencias del ser. En esa misma línea que Occidente nos ha planteado el problema de la realidad y con ella el del conocimiento de dicha realidad, en Oriente las filosofías orientales decían algo muy parecido. Ellas hablaban, en lugar del ser y los entes, pues hablaban del vacío y las formas, ¿no? O de la unidad y la exteriorización de esa unidad, o lo que es y lo que se manifiesta, o lo inmanifestado y lo manifestado, solo que en las filosofías orientales siempre se han planteado desde una posición no dual o no dualista. Lo profundo y lo manifiesto eran dos aspectos de una unidad superior que los abrazaba, no eran dos realidades distintas o diferentes. Pero digo esto porque cuando hablamos del yo soy, que decíamos en vídeos anteriores, o de qué sé yo, o de cuál es mi naturaleza última, o, aunque no lo dije el otro día, lo apunto ahora, si hay o no hay alguna separación entre mi naturaleza última y la naturaleza última de la realidad, si hay ahí alguna dualidad, o si lo real y mi naturaleza última son una misma cosa, más allá de cómo yo lo perciba con los sentidos o con mi mente pensante, sin entrar ahora mismo en estas cuestiones ciertamente profundas y complejas. Lo que sí es cierto es que el ciudadano de la calle o cualquier usuario que pueda poner un vídeo de YouTube y se encuentre con esta reflexión, para que no le parezca demasiado abstracta o demasiado, diríamos, no sé cómo decirlo, teórica, o la gente habla del mundo, de la idea de Platón en un sentido despectivo, ¿no? Eso valdrá para las ideas de los filósofos, pero la realidad, ¿qué pasa con la realidad? A ver, yo lo que me preocupa es mi vida cotidiana, mi vida diaria. Y yo, eso es lo que quiero saber, o sea, que soy yo realmente, desde que me levanto hasta que me acuesto. No esas cosas que estás tú diciendo ahí, que eso me suena a mí demasiado filosófico, demasiado abstracto. Inciso, en cierta ocasión me encontré en una red social, a modo de chiste, ¿no? Una frase que ironizaba con estas cosas y decía, sí, decían los filósofos que el hombre es una relación que se relaciona consigo misma, no sé qué, perfecto, pero ¿qué hago con el bajante? ¿No? O sea, ¿qué hago con la tubería que no me funciona? Era como diciendo, vamos a ver, magnífico, pero no te pierdas en esos arquetipos lógicos abstractos que no tienen nada que ver con mi realidad. Bueno, cuando hablamos de ese yo que tiene nombre y apellido y que aparece en un plastiquito pequeño llamado DNI, ¿no? Con una foto, etcétera, eso sería lo que en Grecia sería los entes, un ente, ¿no? Un ente es una parte de la realidad en la que el ser se expresa, y en Oriente sería pues una forma, formaría parte del mundo de lo manifestado, de lo manifiesto, y no de lo inmanifestado, no de lo que está más allá de toda apariencia. Bien, en este mundo de las formas o de los entes o de lo manifestado, al preguntarnos qué soy yo o quién soy yo, nos sale al paso un filósofo paisano nuestro y además, bueno, contemporáneo del siglo XX, que fue el madrileño José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nos propone una reflexión y una definición que a mí siempre me ha gustado mucho y siempre me llamó muchísimo la atención. Quizás también porque su manera de entender el conocimiento y la filosofía en muchos aspectos para mí completaba algunos de los flecos abiertos que habían dejado, por ejemplo, posiciones tan radicalmente extremas como el racionalismo o el empirismo, ¿no?
Entonces yo creo que la postura raciovitalista de Ortega y Gasset en este sentido era bastante completa porque, bueno, pues quizás recibiendo lo mejor, lo más apropiado de las tradiciones anteriores, era capaz de sintetizarlas, ¿no? Y de abrazarlas yendo un poco más allá. Por eso cuando él habla de qué soy yo, qué es el hombre, lo primero que hizo era un poco una línea parecida a la que os invitábamos en reflexiones anteriores, huir de definiciones abstractas. Porque si yo me quiero comprender a mí mismo desde una definición abstracta del hombre, seguramente aquello que voy a decir no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque lo abstracto eso sirve pues justamente para lo que no tiene ninguna cualidad individual. Sirve para lo que no tiene ninguna particularidad. Pero yo, en tanto me conozco a mí mismo o me experimento a mí mismo, soy bastante particular o bastante individual como para ser comprendido, conocido o entendido desde una definición abstracta. Para que el ser humano o para que mi yo o mi conocimiento de mí coincidiera con una definición general o universal del ser humano, tendría que ser que lo que llamamos ser humano fuera siempre lo mismo, que nunca cambiara, claro, para que el universal ese pudiera definir conceptualmente como cualquier otra realidad. Cualquier definición de cualquier cosa es válida en la medida en que es siempre la misma, claro, no definimos los entes hoy de una manera y mañana de otra, porque entonces estaremos hablando de entes distintos, no del mismo ente. Pero resulta que con el ser humano aquí tenemos un pequeño matiz curioso que a lo mejor no tenemos con otros entes de la realidad. Y es que el ser humano tiene, como decía Ortega, una esencia histórica. Es esencialmente histórico. Y el ser humano no es solo esencialmente histórico, no solo en el sentido en el que pues nace en un sitio determinado y en una época determinada de la historia, con lo cual desde el momento en el que nace ya hereda en sí, a través de la cultura, todo lo anterior, porque ningún ser humano nace a partir de la nada, desde cero, no tiene que crear el mundo, sino que nace en un mundo ya creado, en una historia ya creada. Pero es que no solo eso, sino que además cada uno de los seres humanos, en la medida en que forma parte también de la humanidad y de la sociedad, a su vez es co-creador de esa historia. De manera que nosotros recibimos la historia, pero también la hacemos, ¿no? En una especie como de doble paradoja. Somos seres históricos porque somos seres además absolutamente cambiantes. Y somos seres que además lo histórico no es que nos afecte así colateralmente o accidentalmente, sino que nos define esencialmente. Como el mismo Ortega decía, pues yo no sería el mismo si hubiese nacido en la Florencia de los Médici, por ejemplo, ¿no? O en las Atenas de Sócrates y Platón. O en la China de Lao Tse o Confucio. Evidentemente yo soy quien soy porque he nacido donde he nacido y en la época en la que he nacido y formo parte del humus sociocultural en el que he nacido y en el que me he desarrollado como persona. Eso fue lo que él denominó circum en latín, o circunstancias. De ahí la famosa frase, ¿no?, ya lapidaria de yo soy yo y mis circunstancias. ¿Por qué? Porque mis circunstancias definen lo que soy. El haber sido hijo de quien fui, el haber recibido la educación que recibí, el haber recibido la herencia que recibí, no me refiero a herencia material, sino a la herencia educativa, axiológica, valorativa, moral, familiar, etcétera, ¿no? El haber nacido en la cultura y en la localidad en la que nací y sobre todo el haber tenido las experiencias que tuve a lo largo de mi vida, las que he ido teniendo y las que sigo teniendo, todo ello forman parte de mi yo, todo ello constituye mi yo. Y aunque no me eliminan la libertad, el mismo Ortega decía, los astros inducen pero no arrastran, aunque no me quita la libertad, sí que desde luego condiciona mi modo de estar en el mundo, porque, hombre, empezando por los genes, siguiendo por el idioma, continuando hasta por las mismas gónadas, las cromosomas y las hormonas, todo lo que forma mi contexto, mi circunstancia, condiciona mi ser. Cuando yo soy yo y mis circunstancias, eso quiere decir que lo vivido también marca lo que es. O, y esto ya lo apunto ahí para desarrollarlo en otros vídeos posteriores, porque esto exigiría más tiempo, o como yo lo planteo desde mi propia modesta filosofía personal, yo soy mi vida, ¿no? Mi vida y lo que yo soy son la misma cosa, pero eso ya digo, lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora mismo lo importante es comprender que no hay nadie exento de su propia circunstancia y que las circunstancias nos condicionan absolutamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy y por tanto así he de conocerme desde mis circunstancias, desde mi contexto particular, esto me debe llevar también a comprender mucho mejor a los demás.
Marcelino Elegido decía: no me asustaré nunca de nada que haga otro hombre porque yo en sus circunstancias podría hacerlo, ¿no? O lo que recoge el refranero con aquella frase de que nadie comprende al otro hasta que no se mete en sus zapatos o hasta que no se pone sus zapatos. Si entendemos que yo estoy clara y esencialmente influido por mis circunstancias, eso me puede permitir también entender que el otro también está claramente influido por las suyas. Esto me puede hacer mucho más comprensivo, mucho más cercano con los que me rodean, con la gente que no piensa como yo, con la gente que no actúa como yo, con la gente que no vive el mundo como lo vivo yo. Ellos son también el resultado y el decurso de sus propias circunstancias. Hace poco una amiga y antigua alumna me comentaba que ella había experimentado eso, por ejemplo, con las generaciones que han vivido la pandemia, y decían: oye, que ahora la gente que llega a la universidad, pero que estudiaron sus últimos cursos en la famosa pandemia esta de la COVID, pues han llegado de una forma muy distinta a como llegaban, pues a lo mejor las dos promociones anteriores, ¿no? Entre el susto, entre que se han desconectado mucho de la realidad, entre que han tenido que estudiar online y separados de los demás, con lo que supone la pérdida del contacto físico. Todo eso hace que, como que hayan llegado a la facultad, digamos casi con, o sin casi, con inferioridad de condiciones respecto a los que llegaron dos promociones antes o los que van a seguir llegando dos promociones después. Pero me hacía ella pensar, me invitaba a reflexionar con ella, como cualquier circunstancia que a lo mejor tú no cuentas con ella, como que de pronto pues te sorprende una pandemia o te sorprende una gestión política que te dice tenemos que estar encerrados en casa o cualquier otra cosa. ¿Hasta qué punto eso puede influir realmente, ¿no?, en el desarrollo de la vida? Bueno, ella decía de los jóvenes, pero nosotros podríamos decir de los jóvenes y de los no jóvenes y de cualquier persona que, bueno, que le haya podido suceder cualquier esta otra cosa. Es verdad que, bueno, que nosotros vivimos esa circunstancia y la ha vivido prácticamente, bueno, todo el planeta, ¿no? No creo que haya habido mucha gente o muchos países que hayan quedado al margen de esa circunstancia. Pero quien dice esa circunstancia, yo diría: pero bueno, ¿y los que están en un país y por casualidad, oye, que es que yo nací en España y nací en Sevilla en el siglo XX, como podía haber nacido en Ucrania o en Siria o en Haití o en cualquier país diezmado de América Latina en los 80 o masacrado por gobiernos sangrientos? Es que es muy complicado de poder comprender esto, porque la forma que yo soy tiene tanto que ver con lo que a mí me ha tocado vivir, bueno, que nosotros ahora estamos hablando del tema del COVID porque es lo que hemos vivido así como más cercano, y lo que están viviendo desde hace tiempo los sirios o los palestinos o los saharauis o ahora los ucranianos, en fin, quiero decir, debemos comprender que como todos somos el resultado de las circunstancias que nos ha tocado vivir, eso nos debería ser, pues, enormemente comprensivos y solidarios también con los demás y ser completamente, en este sentido, empáticos con las circunstancias de los otros, porque, bueno, en alguna parte, esto lo dejo para vídeos posteriores, en algunas dimensiones somos co-creadores y coagentes de nuestra propia circunstancialidad, por llamarlo de alguna manera, de nuestro propio circum, pero en otras muchas ocasiones y en otras muchas dimensiones no somos en absoluto los agentes, sino los pacientes de nuestro circum, digamos, ¿no?, de nuestro contexto. Nadie eligió dónde nació, ni cuándo nació, ni con qué sexo nació, ni de qué padres nació, ni en qué familia, ni en qué idioma. Hay un montón de cosas en la realidad que nos toca vivir en este mundo de la forma que se escapan por completo a nuestro control y a nuestra voluntad. Y ahí, pues, la pregunta del qué o quién soy yo adquiere unos matices completamente nuevos y quizá nos invite en ulteriores reflexiones a plantearnos cómo tendríamos que encarar ese tipo de situaciones humanas en las que ya no soy yo el dueño, ya no soy yo el que lleva el volante, ya no soy yo el que tiene el control. Eso nos apuntará también en la línea de esa maravillosa palabra por mí tremendamente amada de la aceptación o del fluir, del que también hablaremos en vídeos posteriores. Pues muchas gracias a todos y todas y muy buenas tardes. Os agradezco que me acompañéis en esta aventura filosófica. Si os ha gustado, os invito a darle a me gusta y sobre todo especialmente a compartirlo si os parece bien. Un abrazo hasta otro día.